Bienvenida, belleza, a un nuevo episodio de Mamá hace de todo, el podcast. Por aquí Wildanet es quien te habla, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola, belleza de mi corazón, y bienvenida al episodio número 50 de este podcast. En el episodio de hoy, wow, dije 50. 50. Ustedes no saben lo mucho que eso me emociona, porque ha sido tan y tan duro poder llegar hasta aquí, pero ¿saben qué? Yo lo hago feliz, porque para mí es súper importante. Cada vez que sale un episodio de Mamá hace de todo, para mí es un logro, porque es súper importante para mí poder seguir llevándoles a ustedes toda la información, educación, tips, herramientas, storytelling y todo eso que ustedes encuentran en el podcast de Mamá hace de todo. Anyway, la cuestión es que este episodio en particular a mí me emociona muchísimo porque Mamá hace de todo, el podcast ya cuenta con su primer sponsor oficial. Así que este episodio es traído a ustedes por JW Academy, academia online dedicada a la formación de técnicas de uña en todos sus niveles. Si te apasiona el mundo del nail art, te voy a dejar la información en las notas del programa. Anyway, en el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que me han preguntado muchísimo en Instagram últimamente, y es el tema del podcasting. Sí, de esto mismo que ustedes están viendo aquí. Es uno de los temas que yo más amo y que llevo aprendiendo desde el 2018 con pues diferentes pros en el tema que me han mentoreado desde pues el, más o menos sí, desde mediados del 2018. Y pues este podcast lleva un poco más de un año de manera ininterrumpida al aire. Y como les dije al comienzo de este episodio, para mí es un logro que voy a celebrar todo el tiempo. Antes de comenzar con esto, disclaimer alert. Todas las expresiones hechas en este podcast son opiniones, experiencias y sentir de esta servidora Wildanet y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto, continuemos. Cuando comencé con mi primer podcast, que pues ya les dije que yo comencé con la educación por allá por el 2018, antes de la pandemia, y comencé tomando un curso con una super podcaster de Puerto Rico y me decidí a lanzarme. ¿Qué pasa? En ese primer podcast, ese primer proyecto que yo hice, lo hice hablando del tema del ADHD. Para quienes son un poco más viejitas en mi comunidad y me siguen por allá por Instagram, saben que es uno de los temas que me apasiona y que amo. En ese podcast llegué más o menos como a los 20 episodios, pero no era lo que yo me quería dedicar completamente. O sea, amaba el tema. Yo amo el tema del ADHD. Es uno de los temas que más conocimiento tengo, aparte de la ansiedad y la depresión. Todo lo que tiene que ver con ADHD, o sea, sus tipos, marcadores, estrategias, todo ese tipo de cosas, es un tema que yo amo. Para las que, ¿verdad?, son nuevas aquí. Yo tengo déficit de atención o ADHD de tipo hiperactivo, y mis hijos, Nayeli y Gian específicamente, tienen ADHD de tipo 3, pero no vamos a hablar de ADHD aquí. La cuestión fue que yo quería crear un podcast, pero tenía las ganas, no tenía la estrategia montada. No sé si me sigues. La cuestión es que yo quería hacer un podcast y como que ese fue el primer tema que se me vino a la mente y yo zumbé. ¿Qué pasa? Después de los 20 episodios yo me comencé a dar cuenta que no era realmente lo que yo quería hacer. Y fue bien complicado porque ya yo había establecido una muy buena comunidad alrededor de ese tema y había muchas mamás que estaban pendientes al podcast porque les gustaba la información, ya sea que ellas padecieran de ADHD o que tuvieran algún, ¿verdad?, uno de sus niños o algún familiar o alguien cercano fueran maestras. Era información que realmente era bastante robusta
en cuanto al déficit de atención, que es algo que no se habla, que no vas a conseguir información en español, pero no era lo que yo quería hacer. So, luego de esos 20 episodios, yo decido eliminar el podcast y tomarme un tiempo para poder cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de mentalidad? Siempre lo voy a decir. Lo más importante de una emprendedora siempre va a ser la mentalidad. Yo quería hacer un podcast, esa era la mentalidad que yo tenía en ese momento, que yo podía hacer un podcast de lo que fuera. Porque, pues, el ADHD es algo que no hay información en español, pues yo voy a zumbar un podcast de ADHD. ¿Qué pasa? Tú puedes hablar en un podcast de lo que tú quieras, pero tiene que ser algo que te apasione. Igual que cuando tú emprendes. Cuando tú emprendes, tú no puedes ir con la corriente. O sea, no es go with the flow. Tú necesitas emprender alrededor de lo que a ti te gusta. No de lo que está de moda o lo que las personas están comprando, porque sabes que va a llegar el punto en que tú vas a decir, no voy más, no quiero, porque no es lo que te apasiona. So, yo decidí tomarme un tiempo para trabajar mi mentalidad y seguir educándome referente al tema del podcasting. Les confieso que cuando yo borré esos 20 episodios y las muchachas empezaron, ¿verdad? Las mamás comenzaron como que, hey, ¿qué pasó? No veo los episodios y esto y lo otro. Yo dije, mira, de verdad voy a hacer una cosa diferente, eso no era lo que yo quería hacer. Y muchas de ellas me sugirieron, o sea, hacer como que un podcast premium, que de eso pues le voy a hablar en alguna otra oportunidad, o hacer videos, o como que conservar esa información para esa parte de mi comunidad que estaba interesada en ese tema. Realmente en ese punto no lo pensé, ahora lo pienso y de verdad como que contra hubiera guardado los episodios. Pero anyway, la cuestión fue que yo comencé a educarme con diferentes mentores, a tomar diferentes cursos, a buscar información, a leer blogs sobre podcasting, a ver videos sobre podcasting. Y ustedes no tienen una idea de lo mucho que yo me enamoré de este formato. Para mí es uno de los formatos que está en crecimiento y que no está saturado. He escuchado personas decir como que no, lo ideal sería como que YouTube y bla, bla, bla. Y saben qué, para todo el mundo hay algo que les funciona y hay algo que no. Yo en particular no me gusta el formato video para yo crear contenido porque yo amo andar como las indigentes. Yo odio peinarme, odio maquillarme. Mi outfit favorito siempre va a ser Crocs, un pantalón de yoga y una camisa de mi esposo. Y no me importa. So, el formato audio era lo ideal para mí. Y a medida que yo fui estudiándolo, me fui enamorando por completo. Yo soy una mamá ocupada y ese es mi target. Mi target es una mamá que siempre está on the go y que no tiene tiempo para sentarse a ver un video. So, lo ideal es un podcast. Anyway, la cuestión fue que a medida de que yo me iba enamorando de esto, yo fui aprendiendo tanto y tanto y tanto y fui obviamente aprendiendo diferentes cosas que me iban a funcionar o que me estaban funcionando que no me lo habían enseñado los mentores, porque obviamente cuando tú coges un curso, la persona que te está hablando siempre te va a hablar desde su conocimiento y su experiencia. Pero yo he encontrado en este camino que la manera en la que tú aprendes es equivocándote. Así que yo fui cogiendo un poquito de cada mentor e ir aplicando o adaptando lo que a mí me funcionaba, que es algo que yo pongo en práctica en básicamente todo mi emprendimiento. O sea, tú no puedes copiar a tu mentor, tú tienes que adaptar. Y nada, eso es un consejo extra. Anyway, vamos a lo que vinimos porque si no voy a seguir hablando aquí como las locas. La cuestión fue que, ¿verdad? Esta última semana, no sé, desde que yo empecé, como hace 2 semanas, que empecé a hablar un poco más abiertamente del podcast, no de mi podcast, del podcasting en general, empecé a recibir mensajes con preguntas de personas que estaban interesadas. Por ahí una que otra que me está escuchando sabe que le he hecho acercamientos a personas en mi comunidad a decirles, hey, tú deberías de hacer un podcast porque el tema o el contenido que tú traes es algo de que no se ha tocado, no se habla o no hay información en español. O sea, hay muchos podcasts, pero hay pocos podcasts especializados en temas como, por ejemplo, el homeschooling. No hay podcast en español de homeschooling. Ahora sí, 2 de mis amiguitas se zumbaron, pero no había en un momento dado. No hay un podcast hablando de sexualidad abiertamente, por lo menos en español, lo que yo haya descubierto. No hay un podcast hablando de ADHD en español. Sí los hay en inglés, pero no los hay en español.
Y así hay muchísimos otros temas, así que si tú eres experta en alguna de esas áreas, mi amor, tenemos que hablar. Anyway, consejo número 1, no te compliques. Esto es lo más que he visto en las preguntas que me han hecho en mi Instagram. Complicarse. Siempre me dicen, es que yo no tengo el equipo, es que yo no tengo micrófono, es que yo no tengo computadora, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro. Mi corazón de melón, solamente necesitas el teléfono. O sea, si tú no tienes nada de budget, absolutamente nada, y no tienes computadora, puedes usar el teléfono. Hay aplicaciones que te permiten hacerlo. Eso yo lo voy a ir compartiendo más adelante. Puede ser que en un episodio, puede ser que en mi Instagram, eso tienes que estar pendiente. Pero tú no necesitas ser ni experta en editar, no necesitas tener el micrófono más caro, no necesitas tener una consola, no necesitas tener el super programazo de editar. Solamente necesitas organizarte y tu teléfono. Nada más. Si tienes alguito de budget, pero bien limitado, en las notas del programa te voy a dar 2 de mis micrófonos favoritos que yo amo y adoro para grabar. Puede ser desde tu computadora o desde tu celular. Los puedes usar para either way. Consejo número 2. Decide a quién le vas a hablar. Sí hay podcasts que son variados, por ejemplo, yo puedo hablar de muchos temas diferentes, pero si ustedes se dan cuenta, todos mis temas siempre van alrededor de la maternidad. O sea, puedes hablar de todo, pero no le puedes hablar a todo el mundo. No puedes hablar como el papagayo, no mi corazón de melón. Necesitas saber a quién le vas a hablar. Para eso yo te recomiendo que hagas una lista de los temas que tú dominas y los subtemas. Ejemplo, si quieres hablarle a las madres, como hago yo, que es un tema súper, súper, súper abierto, busca un subtema dentro de la maternidad. Por ejemplo, tú quieres hablarle a las madres, pero quieres hablarle dentro del tema de maternidad, quieres hablarle a las mujeres embarazadas o a las madres embarazadas, quieres hablarle a las mamás solteras, quieres hablarle a las mamás de adolescentes. O sea, busca algo específico a quién tú le vas a hablar. O sea, busca qué es lo que le interesa a esa persona que tú le quieres hablar, cuál es su dolor y qué solución tú le vas a traer. O sea, no tienes que ser una experta. Una de las mejores estrategias que puedes usar en el podcast es que no tienes que ser experta o tener un super estudio detrás. Tienes que tocar las emociones de tu oyente, así que hablar de tu experiencia también te hace experta. Eso era uno de los problemas que yo tenía. Yo decía, es que yo no, como que no sé de nada específicamente, yo no tengo estudios, certificaciones y bla, bla, bla. Y decía, contra, pero yo le voy a hablar a las madres que, por ejemplo, no se ocupan de ella. Yo soy una mamá de 4 que decidí ocuparme de mí misma y yo quiero hablarle a la otra de cómo ha sido ese proceso en todos los sentidos. So, ahí yo tengo a mi target, ahí yo tengo a mi oyente ideal. So, no tienes que ser experta, solamente tienes que hablar desde tu experiencia. Consejo número 3. Aférrate a tu porqué. Como en todo emprendimiento, tu porqué es lo que te va a mantener, mira, ahí, alineado con lo que tú quieres lograr. Te va a servir para que no te quites cuando lleguen las frustraciones, porque sí, mi amor, no te voy a romantizar el podcasting. Como cualquier otro emprendimiento es bello y hermoso, pero nosotras también lloramos. Y quien te diga que esto es fácil, te está mintiendo. Te recomiendo que salgas corriendo y no le compres absolutamente nada. O sea, vamos a ser realistas. El podcasting es bello, igual que el emprendimiento, pero hay momentos difíciles. Y tu por qué es lo que te va a ayudar a mantenerte alineada y que sigas hacia adelante. Porque una vez que lo dominas, mi corazón es lo mejor, lo mejor, lo mejor que vas a poder encontrar. Y vuelvo, te repito esta palabra, si tienes algo de budget, busca a quién pegarte. Una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado en todo este camino del podcasting es poder hacer una tribu. O sea, yo sí he tomado mentorías con podcasters reconocidos y que tienen una trayectoria, pero también en el camino me he encontrado podcasters que están empezando como yo y me he pegado a ellos y de verdad que yo no puedo estar más feliz que mis amigos podcasteros. O
sea, tengo 2 o 3 que amo y adoro, o sea, que han estado conmigo y se suman en todas mis locuras. Ustedes han escuchado algunos, a otros no los han escuchado. Por ejemplo, está Shannon de Esto está de Padres y Aldo, que de verdad yo a esos 2 seres, olvídate. Está mi tío, que es mi co-host, el Changuito Frison, que también me ha apoyado en cuanta locura se me ocurre. Y está Axcarius del Ran de Ax, que de verdad es otro que, olvídate, ha sido luz y ha desbloqueado mi creatividad y además me da unas cápsulas informativas todas las mañanas, mi corazón, que tú no tienes una idea. Pero sí, he encontrado una comunidad tan y tan linda. Está Kelly Joan también de Propósito Mi del podcast, que es un podcast que yo produzco, que también me ha abierto mis ojos a un mundo en el emprendimiento que yo no sabía que yo podía hacer. Pero nada, así que si tienes alguito de budget, pégate a un mentor. Si no, consíguete una tribu podcastera que también te va a ayudar. Si definitivamente no sabes por dónde empezar, quiero que sepas que Mamá Hace de Todo ha hecho unos paquetes para hacerte más sencillo el trabajo y poder ayudarte en este camino del podcasting. Una de las razones por las que yo particularmente decidí hacer podcast, como les dije, es la facilidad de yo poder trabajar on the go. Porque yo puedo crear un podcast desde mi teléfono. Yo he grabado hasta en mi trabajo sin absolutamente nada de micrófono, solamente en la computadora. Y como les he mencionado varias veces, lo más hermoso del podcasting es que es un formato que no está saturado y está mucho menos saturado en español. Así que hay muchos temas que están esperando por ti para que seas tú quien hable de ellos. Así que, como diría una amiguita muy querida por ahí, mija, lánzate ya. Hemos llegado al fin de este episodio y pronto vengo por ahí con contenido dirigido a ti que quieres comenzar un podcast. Así que no olvides de seguirme en mis redes sociales. Me consigues en Facebook como Mamá Hace de Todo y en Instagram y TikTok como Mamá Hace de Todo. Si ya te suscribiste a mi lista de correos, prepárate porque pronto viene por ahí una serie sobre podcast con herramientas, videos y freebies para ayudarte en el proceso. Recuerda, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado, porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima.